Bienvenidos a Shade, Relatos de Terror. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y la hora. Suscríbete, activa la campanita y deja tu like. La noche es larga y las sombras tienen historias que contar. Ahora, comencemos. Desde que me mudé a este vecindario, siempre fui como un fantasma. No es que lo quisiera, pero las cosas se fueron desarrollando así. Adolescente, ya sabes cómo es, uno se cierra un poco y yo nunca fui muy sociable. Luego vino el tema de la mudanza, la nueva escuela. Todo eso me hizo aún más callado. Pero, desde hace un tiempo, las cosas empezaron a ponerse muy extrañas. Todo comenzó con un tipo nuevo que apareció por aquí. Se mudó a la casa de al lado, pero nunca vi a nadie entrar o salir de allí, ni luces encendidas, nada. Era alto, delgado, con un aire un poco extraño, pero simpático. Empezó a hablarme en la calle, preguntándome sobre la escuela, sobre lo que me gustaba hacer. Al principio, pensé que solo estaba siendo amable, pero después empecé a encontrar todo muy extraño. Aparecía de la nada, siempre a las mismas horas, como si supiera cuándo iba a salir de casa. Empezamos a hablar de cosas que nunca había hablado con nadie. Cosas un poco sombrías, ¿sabes? Parecía entender mis miedos, mis inseguridades, y eso me asustaba un poco, pero al mismo tiempo me atraía. Era como si supiera exactamente lo que estaba pensando. Con el tiempo, empecé a pasar más tiempo en su compañía. Me contaba historias extrañas sobre lugares donde había estado, sobre personas que conocía, unas historias un poco macabras que me daban escalofríos, pero no podía dejar de escuchar. Era como si estuviera hipnotizado por él. Empecé a llevar cosas a mi habitación, cosas que él me daba. Objetos antiguos, extraños, que no sabía de dónde venían. Decía que eran regalos, que quería mostrarme el mundo a través de esos objetos. No entendía muy bien lo que quería decir, pero aceptaba los regalos sin cuestionar. Era como si no pudiera decirle que no. Mi comportamiento empezó a cambiar. Me volví más agresivo, más irritable, y mi voz también cambió. Empezó a volverse más grave, más ronca, como la de él. Mis padres se preocuparon, pero yo les decía que todo estaba bien, que no pasaba nada malo. No quería que se metieran en nuestra relación. Intentaron hablar conmigo, me preguntaron sobre ese amigo, pero yo cambiaba de tema. No quería que supieran sobre las cosas de las que hablábamos, sobre los regalos que me daba. Tenía miedo de que no entendieran, de que me juzgaran. Me sentía cada vez más aislado, cada vez más distante de ellos. La situación se volvió insostenible. Mis padres empezaron a investigar sobre ese amigo, pero no encontraron nada. Nadie lo conocía en el vecindario, y la casa de al lado parecía abandonada. Empezaron a pensar que yo estaba inventando todo, que tenía algún problema psicológico. Me enfurecí con ellos, me sentí traicionado. No confiaban en mí. No me creían. A partir de ese día, empecé a sentirme diferente. Era como si una parte de mí estuviera dormida y otra, más sombría, estuviera tomando el control. Ya no podía controlar mis pensamientos, mis emociones. Me sentía confundido, perdido, como si estuviera viviendo una pesadilla constante. Empecé a tener comportamientos extraños. Pasaba horas encerrado en mi habitación, mirando esos objetos que él me daba, intentando entender lo que significaban. Empecé a coleccionar cosas que encontraba en la calle, cosas viejas, oxidadas, sin valor. Sentía una necesidad compulsiva de guardarlo todo, como si estuviera construyendo un altar para él. Mi relación con mis padres se deterioró aún más. Ya no podía hablar con ellos, no podía explicar lo que me estaba pasando. Me miraban con desconfianza, con miedo, como si fuera un extraño. Me sentía cada vez más aislado, cada vez más solo. No tenía a dónde ir, no tenía a quién recurrir. Los problemas en la escuela empezaron.
Ya no podía prestar atención en clase, ya no podía hacer los trabajos. Me sentía distante de todo, como si estuviera viviendo en otro mundo. Mis compañeros me evitaban, me llamaban raro, loco. Me sentía humillado, avergonzado. Ya no quería ir a la escuela, pero mis padres me obligaban. Las alucinaciones se volvieron algo común en mi rutina. Veía el rostro de mi amigo en todas partes, en los espejos, en las paredes, en las sombras. Oía su voz llamándome, diciéndome que hiciera cosas que no quería hacer. Tenía miedo de mí mismo, miedo de lo que era capaz de hacer. Sentía que estaba perdiendo el control, que me estaba volviendo loco. Intenté buscar ayuda, pero no sabía cómo. Tenía miedo de contarle a alguien lo que me estaba pasando, miedo de ser juzgado, de ser internado en un manicomio. Me sentía atrapado en un laberinto, sin salida, sin esperanza. Una marioneta, controlada por una fuerza invisible. Un día, me desperté en mi habitación, atado a la cama. No recordaba cómo había llegado allí. No recordaba nada de lo que había pasado la noche anterior. Estaba aterrorizado. No sabía lo que estaba pasando. Intenté soltarme de las ataduras, pero no pude. Grité pidiendo ayuda, pero nadie me oyó. Me sentí desesperado, impotente. De repente, la puerta de mi habitación se abrió y apareció mi amigo. Estaba sonriendo, con una mirada extraña, una mirada que nunca había visto antes. Se acercó a la cama, me desató y me dijo que todo estaba bien, que él estaba allí para ayudarme. Le creí, confiaba en él. Era el único que me entendía, el único que me aceptaba como era. Después de que me desató, me sentí extrañamente calmado. Era como si su presencia me tranquilizara, aunque en el fondo sintiera un miedo inexplicable. Me llevó fuera de la habitación y juntos fuimos a un lugar que nunca había visto antes. Era una especie de almacén abandonado, lleno de polvo y telarañas. Me dijo que ese era nuestro lugar secreto, donde podríamos ser nosotros mismos, sin ser juzgados ni molestados. En ese lugar me mostró cosas que nunca había visto antes, objetos antiguos, bizarros, que me incomodaban. Me explicó el significado de cada uno de ellos, contándome historias macabras que me dejaban fascinado y aterrorizado al mismo tiempo. Era como si me estuviera presentando a un mundo sombrío que nunca imaginé que existiera. También me presentó a otras personas, seres extraños que parecían sombras, con rostros pálidos y ojos hundidos. Me recibieron con sonrisas siniestras, haciéndome sentir parte de un grupo selecto que compartía un secreto oscuro. Me sentía extrañamente cómodo con ellos, como si finalmente hubiera encontrado mi lugar. Con el tiempo, me fui distanciando cada vez más de mi familia, de mis amigos, de la escuela. Solo quería estar con él, con esas personas en ese lugar. Me sentía atado a ellos. Era como si me hubieran hechizado, controlándome. Empecé a tener sueños extraños. Soñaba con esos objetos, con esas personas, con ese lugar. Eran sueños vívidos que me hacían despertar asustado, con el corazón acelerado. Sentía que esos sueños eran más que simples pesadillas, que eran mensajes, advertencias de algo que estaba por suceder. Empecé a tener comportamientos violentos. Me irritaba con facilidad y descargaba mi ira en las personas a mi alrededor. Sentía como si una fuerza maligna me estuviera controlando, obligándome a hacer cosas que no quería. Tenía miedo de mí mismo, miedo de lo que era capaz de hacer. En ese punto mis padres intentaron ayudarme, me llevaron a psicólogos, psiquiatras, pero nada funcionaba. Me negaba a hablar sobre lo que me estaba pasando. Tenía miedo de que me internaran, de que me separaran de mi amigo. Me sentía como un prisionero, rodeado de personas que no me entendían, que no me creían. Un día, estaba en el almacén con mi amigo y las otras personas. Estábamos celebrando algo. No recuerdo bien qué.
Bebíamos un líquido oscuro que tenía un sabor extraño, pero me hacía sentir eufórico, poderoso. Me sentía parte de ese grupo, como si finalmente hubiera encontrado a mi familia. De repente, las luces del almacén se apagaron y todo quedó a oscuras. Oí gritos, susurros y sentí un frío intenso. No podía ver nada, pero sabía que algo estaba pasando. Sentí una mano helada tirando de mí hacia un rincón y oí la voz de mi amigo diciéndome que no tuviera miedo, que él estaba allí para protegerme. Cuando volvió la luz, vi cosas que me aterrorizaron. Cuerpos mutilados, símbolos macabros y personas bailando alrededor de una hoguera con miradas dementes. Intenté huir, pero mi amigo me sujetó, diciéndome que tenía que quedarme, que tenía que ver la verdad. No entendí lo que quería decir, pero obedecí. Estaba asustado, pero al mismo tiempo curioso. Vi a mi amigo transformarse en algo monstruoso, con ojos rojos, garras afiladas y una sonrisa diabólica. Me dijo que ese era su verdadero yo y que me estaba mostrando la verdad sobre el mundo. Me quedé impactado, horrorizado, pero no pude alejarme. Estaba atrapado con él, como si él fuera un imán y yo un trozo de metal. Me mostró cosas terribles, cosas que no puedo describir, rituales de sacrificio, torturas y otras atrocidades. Quedé traumatizado con lo que vi, pero no pude hacer nada para impedirlo. Era solo un espectador, atrapado en una pesadilla sin fin. Después de aquello, nunca volví a ser el mismo. Me convertí en una persona fría, cruel y violenta. Empecé a practicar los mismos rituales que mi amigo me enseñó, a torturar animales y a involucrarme con personas peligrosas. Me sentía poderoso, invencible, pero al mismo tiempo vacío, sin alma. Como nada de lo que habían intentado funcionó, y yo los estaba asustando más que nunca. Mis padres intentaron internarme en un manicomio, pero logré escapar. Me convertí en un fugitivo, viviendo en las calles y cometiendo crímenes para sobrevivir. Me convertí en un monstruo, igual que mi amigo. Perdí mi humanidad, mi identidad, y me convertí en una aberración. Empecé a tener problemas con la justicia. Fui arrestado varias veces por posesión de drogas, por robo y por otros delitos. Me sentía como si estuviera atrapado en un círculo vicioso, sin poder escapar, condenado a vivir una vida de crímenes y violencia. Me sentía como si estuviera perdido, sin rumbo, sin esperanza. Comencé a hundirme cada vez más en el mundo del crimen. Me convertí en un criminal profesional, un bandido peligroso que no tenía miedo de nada ni de nadie. En mi cabeza era invencible, como si pudiera hacer cualquier cosa, como si fuera el rey de la calle, el dueño de la ciudad. Los problemas con otros criminales comenzaron. Disputas por territorio, peleas por dinero y otras desavenencias. Una guerra constante, donde solo los más fuertes sobrevivían. El miedo se convirtió en mi compañero, miedo a la policía, miedo a otros criminales y miedo a mí mismo. Era como si estuviera siendo perseguido, como si alguien me estuviera observando, esperando para atacarme. Viendo el estado al que había llegado mi vida, comencé a arrepentirme de todo lo que había hecho. Me sentía culpable, avergonzado. Había traicionado a mi familia, a mis amigos y a mí mismo. Finalmente decidí cambiar. Quería librarme de mi pasado, de aquella oscuridad que me perseguía. Volver a ser una buena persona, una persona normal. Sabía que no sería fácil, que tendría que luchar contra mis demonios, pero estaba dispuesto a intentarlo. Entonces, busqué ayuda. Fui a un centro de rehabilitación, donde conocí a personas que habían pasado por situaciones similares a la mía. Allí, me sentí acogido, comprendido, y comencé a creer que era posible cambiar. Participé en terapias, en grupos de apoyo,
y aprendí a lidiar con mis adicciones, con mis traumas y con mis miedos. Aprendí a perdonarme, a aceptarme como era y a seguir adelante. Me alejé del mundo del crimen, dejé de usar drogas, de involucrarme con personas peligrosas y comencé a trabajar honestamente. Conseguí un empleo en un taller mecánico donde aprendí a reparar coches y me convertí en un buen profesional. Me sentía orgulloso de mí mismo por haber logrado cambiar mi vida. Volví a relacionarme con mi familia, pedí perdón a mis padres y ellos me perdonaron. A medida que volví a conversar y a pasar tiempo con ellos, nuevamente sentí su amor. Me sentí feliz por haber recuperado a mi familia, por haber vuelto a tener un hogar. Volví a estudiar, me gradué y comencé a estudiar psicología en la universidad. Quería entender la mente humana y ayudar a personas que habían pasado por problemas como los míos. Encontré un nuevo amor, una mujer hermosa, inteligente y que me amaba como era. Ella me aceptó con mis defectos, con mis traumas y me ayudó a superar mis miedos. Me sentí amado, deseado y feliz. Me casé con ella y tuvimos hijos. Construí una familia hermosa que me enorgullecía y que me hacía sentir completo. Me sentí agradecido por haber tenido una segunda oportunidad. Superé mi pasado. Aunque nunca olvidé lo que me había pasado, aprendí a lidiar con los recuerdos, con los traumas y con los miedos. Aprendí a vivir el presente, a disfrutar cada momento y a construir un futuro mejor. En cuanto a mi amigo del pasado, no sé si era real, un fantasma, un demonio, o si era solo una creación de mi mente. Solo sé que me cambió para siempre. Me mostró un lado oscuro de la vida y me dejó con marcas que nunca van a cicatrizar. Y mientras veo a mis hijos jugar, alegres y ajenos a todo lo que hice, solo rezo para que nunca encuentren a un amigo misterioso, igual al que yo encontré. Empezamos a notar que algo no estaba bien en la primera noche que dormimos en la casa. Nunca creí en cosas sobrenaturales, pero había un peso en el aire, como si el lugar guardara viejos rencores. Recuerdo mirar las paredes y sentir que me devolvían la mirada, no con ojos, sino con una presencia sofocante. Mi esposa dijo que era solo el olor a moho y la oscuridad densa de los pasillos, pero yo sabía que era algo diferente. Podía sentir un escalofrío frío que subía por la espalda cada vez que pasaba por el piso de arriba, como si alguien me estuviera siguiendo. La casa era antigua, enorme y llena de rincones oscuros. Había pertenecido a un pariente lejano que apenas conocía, pero que, aparentemente, se empeñó en dejarme la propiedad. Al principio, pensé que había sido un golpe de suerte. Una casa de ese tamaño valía una fortuna, pero ahora no puedo dejar de pensar si él sabía algo que nosotros no sabíamos. Si, de alguna manera, aquello era una carga, no un regalo. El olor a madera vieja y humedad llenaba el aire, y juro que en algunos momentos parecía sentir un perfume dulzón que no tenía sentido que estuviera allí. En la primera noche, me desperté en medio de la madrugada con un ruido que resonaba desde el pasillo. Era como el sonido de pasos arrastrados, lentos y pesados, pasando frente a nuestra habitación. El suelo crujía de una manera extraña, como si estuviera soportando un peso mucho mayor del que debería. Me levanté de un impulso, con el corazón acelerado, pero no había nada allí. Solo el pasillo oscuro y silencioso, la luz tenue de la lámpara apenas alcanzando las paredes sucias. Mi esposa seguía durmiendo profundamente, ajena a todo. Pensé que había sido cosa de mi cabeza, pero cuando volví a la cama, sabía que no había sido solo eso. A la mañana siguiente, mi hijo menor estaba extraño. Siempre ha sido muy enérgico, pero esa mañana parecía apático,
con los ojos hundidos y el rostro pálido. Le pregunté si se sentía bien, pero solo se encogió de hombros y siguió jugando con el desayuno en lugar de comer. Más tarde, lo oí hablando solo en su habitación. Abrí la puerta con cuidado y lo encontré parado frente a la pared, susurrando algo que no pude entender. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, solo giró lentamente su rostro hacia mí, como si estuviera sorprendido de que yo estuviera allí. Me dio una sonrisa vacía y dijo que estaba conversando con la señora Triste. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Intenté reír y le dije que tenía mucha imaginación, pero él se puso serio, con los ojos fijos en los míos, y afirmó: «Ella vive aquí, y no le gustan ustedes». Aquello siguió resonando en mi cabeza durante el resto del día. Intenté ignorarlo, diciéndome a mí mismo que eran cosas de niños, pero esa noche, cuando estábamos cenando, tuve la sensación de haber visto algo de reojo y miré hacia la puerta del pasillo. Por un segundo, podría jurar que había una sombra allí, alta e inmóvil, como si nos estuviera observando. Pero, al parpadear, desapareció. En los días siguientes, las cosas empeoraron. Los ruidos continuaron, arañazos en las paredes durante la noche, susurros distantes que no podía identificar de dónde venían. Aquello no solo me estaba molestando a mí. Mi esposa empezó a tener insomnio y se paseaba por la casa de madrugada. Le pregunté qué estaba pasando, pero ella solo decía que tenía la sensación de que alguien estaba en la habitación observándonos mientras dormíamos. Parecía exhausta, con ojeras profundas y un semblante abatido. Yo tampoco estaba durmiendo bien. Me sorprendía despertando en medio de la noche, con la sensación de que algo estaba parado al lado de la cama. Intenté mantener la calma, diciéndome a mí mismo que era el estrés de la mudanza y la adaptación a la casa nueva. Pero las cosas empezaron a salirse de control cuando mi hijo mayor comenzó a actuar de manera extraña. Se volvió agresivo, irritado por cualquier cosa. Un día, durante la cena, arrojó el plato al suelo y gritó que odiaba esa casa. Sus ojos estaban rojos de ira y por un momento parecía alguien que yo no conocía. Mi esposa empezó a llorar y, esa noche, me pidió que nos fuéramos. Pero yo no podía simplemente abandonarlo todo. La casa era nuestra herencia, un bien valioso que podría asegurar el futuro de nuestros hijos. Le dije que era solo una fase de adaptación, que todos estábamos estresados. Pero en el fondo, sabía que no era solo eso, que había algo que no nos quería allí. Algo que estaba jugando con nosotros, jugando con nuestras mentes. Cada día que pasaba, sentía que la casa se cerraba a nuestro alrededor, como si estuviera viva, alimentándose de nuestro miedo. Las cosas empezaron a escalar rápidamente después de eso. Los susurros se hicieron más fuertes, como si voces estuvieran conversando en voz baja detrás de las paredes. Intentaba escuchar, pegando el oído, pero nunca podía entender lo que decían. Era solo un murmullo constante, como si estuvieran tramando algo. Mi esposa dijo que oyó a alguien llamándola por su nombre mientras estaba en la ducha, pero cuando salió a ver, no había nadie allí. Estaba temblando cuando me lo contó, con los ojos llenos de lágrimas. Intenté calmarla, diciéndole que era solo la casa vieja haciendo ruidos, pero la verdad es que yo estaba aterrorizado. Empezamos a sentirnos constantemente observados, como si nunca estuviéramos solos. Era una sensación sofocante, pesada, que se arrastraba por toda la casa. A veces sentía que la habitación se enfriaba, o una ráfaga de aire como si alguien acabara de pasar a mi lado. Intenté hablar con mis hijos sobre esto, pero evitaban el tema. El menor estaba cada vez más distante, mirando al vacío durante largos periodos, y el mayor se encerraba en su habitación, gritándonos que lo dejáramos en paz. Era como si la casa nos estuviera separando. Entonces, las cosas empezaron a moverse.
Comenzó con pequeños objetos cambiando de lugar. Llaves, libros, juguetes de los niños. Pensaba que me estaba volviendo olvidadizo, pero un día encontré todas las sillas de la cocina boca abajo. Estaban perfectamente alineadas, con las patas hacia arriba, como si alguien las hubiera organizado meticulosamente. Pregunté quién había hecho eso, pero nadie sabía nada. Mi esposa se puso pálida al verlo, y me di cuenta de que estaba tan asustada como yo. Una madrugada, me desperté con un estruendo que venía de la planta baja. Bajé corriendo y encontré todos los armarios de la cocina abiertos de par en par, con platos y vasos esparcidos por el suelo. El ruido había sido tan fuerte que pensé que alguien había invadido la casa, pero las puertas estaban cerradas y no había señales de forzamiento. Llamé a la policía, pero no encontraron nada. Los vecinos dijeron que nadie había entrado o salido de la casa esa noche. Empezaba a pensar que me estaba volviendo loco. El comportamiento de mi esposa solo empeoraba. Empezó a hablar sola, murmurando cosas mientras caminaba por la casa. Un día, la encontré parada frente al espejo del pasillo, mirando fijamente su propio reflejo. Llamé su nombre varias veces antes de que finalmente reaccionara, como si hubiera despertado de un trance. Solo me miró y dijo, «Ella no nos va a dejar en paz». Le pregunté de qué estaba hablando, pero ella solo empezó a llorar, diciendo que quería irse. Los niños tampoco estaban bien. El menor seguía hablando con la tal señora triste, y el mayor estaba cada vez más agresivo. Empezó a tener pesadillas, despertando en medio de la noche gritando y diciendo que alguien lo estaba sujetando en la cama. Decía que no podía moverse, que sentía manos frías apretando sus brazos y piernas, inmovilizándolo. En la tercera noche seguida de esto, lo encontré sentado en la cama, con los ojos muy abiertos y llenos de lágrimas. Cuando le pregunté qué había pasado, solo repitió en estado de shock, «Ella no quiere que nos quedemos aquí». Yo estaba al límite. Me dolía la cabeza todo el tiempo y apenas podía dormir. Empecé a tener sueños extraños, siempre con la misma escena. Estaba parado en el pasillo oscuro del piso de arriba, mirando la puerta cerrada de una habitación que no recordaba haber visto antes. Siempre que intentaba abrirla, el picaporte me quemaba la mano, como si estuviera al rojo vivo. Despertaba sudando frío, con la sensación de que algo me estaba observando desde la puerta de la habitación. Pero siempre que miraba, no había nada allí. La tensión en la casa era insoportable. Apenas podíamos hablar sin discutir. Mi hijo mayor empezó a culparme por habernos mudado allí, diciendo que había arruinado su vida. Mi esposa estaba hecha pedazos, con ojeras profundas y semblante cansado. Yo intentaba mantener la calma, pero la verdad es que estaba perdiendo el control. Parecía que la casa se estaba alimentando de esto, de nuestras peleas, de nuestro miedo. Parecía más pesada cada día, como si se estuviera cerrando a nuestro alrededor. Las cosas llegaron al punto culminante cuando encontré a mi hijo menor sentado en medio del pasillo, de madrugada, rodeado de juguetes perfectamente alineados en círculo a su alrededor. Estaba de espaldas a mí, inmóvil, y murmuraba algo en voz baja. Mi corazón se aceleró y corrí hacia él, llamando su nombre. Cuando toqué su hombro, se giró lentamente, con los ojos vidriosos y vacíos. Su voz salió extrañamente ronca cuando dijo, «Ella está enojada. No deberías haber venido». Se me erizó la piel de pies a cabeza. Lo tomé en brazos y volví a la habitación, intentando despertarlo de ese estado, pero solo cayó en un sueño profundo, como si nada hubiera pasado. A la mañana siguiente, no recordaba nada. Intenté preguntarle sobre la señora triste, pero se irritó y dijo que lo estaba molestando. Nunca me había hablado así antes. Estaba empezando a darme cuenta de que aquello no era solo imaginación infantil. Había algo en esa casa que nos estaba afectando.
Empecé a investigar sobre la historia del lugar, intentando encontrar alguna explicación. Lo que descubrí solo empeoró las cosas. La casa tenía un pasado sombrío, con historias de peleas familiares, disputas violentas por herencias e incluso relatos de personas que enloquecieron allí. Descubrí que uno de los antiguos dueños era un pariente lejano que murió solo en esa casa, aparentemente obsesionado con la idea de que alguien quería quitarle sus bienes. Decían que se encerraba en la habitación, hablando solo, y que oía voces susurrando por los pasillos. Lo mismo que estábamos viviendo nosotros. Sentí que mi estómago se revolvía al darme cuenta de que la historia se estaba repitiendo. Era como si la casa estuviera continuando el ciclo de rencor y posesividad, usándonos como peones en un juego sombrío. Mi esposa empeoró aún más después de que le conté lo que había descubierto. Empezó a tener alucinaciones, diciendo que veía a una mujer parada al final del pasillo, mirándola fijamente. Decía que la mujer tenía ojos vacíos, sin vida, y una sonrisa torcida que la hacía temblar de miedo. Nunca vi a esa mujer, pero empecé a sentir el olor dulzón cada vez que pasaba por el pasillo. Era un perfume antiguo, intenso, que no pertenecía a nadie de la casa. En ese punto, ya estaba convencido de que no estábamos solos allí. Las peleas se volvieron cada vez más intensas. El ambiente era tan pesado que parecía difícil respirar. Mi hijo mayor empezó a tratarnos como enemigos, gritando que odiaba a todo el mundo y encerrándose en su habitación durante horas. Una noche, lo oí conversando con alguien. Cuando abrí la puerta, estaba de pie en medio de la habitación, mirando fijamente la pared, murmurando en voz baja. Le pregunté con quién estaba hablando y me miró con una expresión vacía, sin ningún rastro del niño que yo conocía. Solo dijo, «Ella dijo que la culpa es tuya». Esa frase me golpeó como un puñetazo en el estómago. Ya no podía seguir negando lo que estaba pasando. La casa nos estaba envenenando, jugando con nuestras cabezas, manipulándonos como marionetas. Intenté convencer a mi esposa de que nos fuéramos, pero parecía apática, como si estuviera resignada. Solo sacudió la cabeza y dijo que no servía de nada, que la mujer no nos dejaría ir. Yo estaba desesperado, sintiéndome atrapado en una pesadilla sin salida. Empecé a oír susurros directamente en mi oído. Decían mi nombre, en voz baja, de una manera que me helaba la sangre. A veces estaba solo en el despacho cuando oía el sonido de pasos detrás de mí. Pero cuando me giraba para mirar, no había nadie. La casa estaba jugando conmigo, intentando volverme loco. Empecé a cuestionar mi cordura, a dudar de lo que era real y lo que era producto de mi mente. Pero entonces, mi esposa oyó los mismos susurros, las mismas risas distantes. No me lo estaba imaginando. No estábamos solos. Lo peor ocurrió una noche en que me desperté con un estruendo fuerte que venía de la habitación de los niños. Corrí hacia allí y encontré las camas arrastradas hacia el centro de la habitación y a mis hijos encogidos en un rincón, llorando de miedo. Dijeron que ella había entrado en la habitación y se había quedado parada a los pies de la cama, mirándolos con esa sonrisa torcida. Describieron a la misma mujer que mi esposa decía ver en el pasillo. En ese momento, supe que no podíamos quedarnos allí ni un día más. Al día siguiente, no perdí tiempo. Empecé a empacar nuestras cosas lo más rápido que pude. Ya no me importaba lo que dejara atrás. Solo quería sacar a mi familia de esa casa maldita. Mi esposa aún parecía apática, caminando por la casa como si estuviera en trance, tocando las paredes y murmurando cosas que yo no podía entender. Estaba empezando a preocuparme de que no quisiera salir. Era como si la casa se hubiera aferrado a ella, como una sombra que no la dejaba escapar. Mientras cargaba las cajas en el coche, oí un grito que venía de dentro de la casa. Dejé todo y corrí hacia la sala, encontrando a mi esposa caída en el suelo, temblando. Estaba señalando hacia el pasillo, con los ojos muy abiertos de puro terror.
Miré en la dirección que indicaba, pero no vi nada. Aún así, la sensación de frío se apoderó de mí. Ella empezó a llorar, repitiendo que la mujer estaba allí, mirándola. Yo no veía nada, pero le creí, podía sentirlo. Después de ese episodio, finalmente accedió a salir, pero mientras ponía las últimas cosas en el coche, oí un susurro que venía del piso de arriba. Me llamó por mi nombre, de esa forma arrastrada y helada. Me quedé quieto, intentando convencerme de que era cosa de mi cabeza, pero el susurro volvió, esta vez más fuerte. Subí las escaleras despacio, con las piernas temblorosas, siguiendo el sonido que venía del final del pasillo. Era el mismo pasillo donde mi esposa veía a la mujer. La puerta de la habitación estaba entreabierta, algo que yo sabía que no había dejado así. Cuando empujé la puerta, un viento helado pasó por mi lado, llevando consigo ese olor dulzón e intenso. En medio de la habitación, la mecedora que antes estaba guardada en el ático se movía sola, crujiendo suavemente. Sentí que se me revolvía el estómago. No había ventanas abiertas, nada que pudiera explicar aquello. La mecedora se balanceaba despacio, como si alguien estuviera sentado allí, observando. No me quedé para averiguarlo. Bajé las escaleras corriendo, casi tropezando en los escalones. Entré en el coche y cerré la puerta de golpe, intentando controlar la respiración mientras mis manos temblaban incontrolablemente. Miré la casa una última vez y, por un momento, estuve seguro de que había una figura pálida en la ventana de la habitación, observándome partir. Los ojos vacíos y esa sonrisa torcida que mis hijos habían descrito. Parpadeé y ya no estaba allí, pero el escalofrío seguía recorriendo mi cuerpo. Solo quería irme de allí. Logramos salir, pero la casa no nos dejó en paz. Mi hijo menor aún habla de la señora triste, diciendo que la echa de menos. El mayor nunca volvió a ser el buen chico de antes. Mi esposa se despierta gritando en medio de la noche, diciendo que la mujer está en la puerta de nuestra habitación, esperando. Yo tampoco puedo escapar. Sueño con esa casa casi todas las noches, siempre atrapado en ese pasillo, intentando abrir la puerta que me quema la mano. Intentamos vender la casa, pero nadie quiere comprarla. Los pocos que la visitaron salieron alegando que se sentían mal, diciendo que la casa era opresiva. Ya ni siquiera sé qué hacer. No puedo deshacerme de ella, y es como si aún tuviera sus garras en mi familia. A veces siento ese olor dulzón de la nada, incluso estando a kilómetros de distancia. Y cada vez que miro las fotos de la casa, tengo la sensación de que hay alguien en las sombras escondiéndose. Hasta hoy no puedo explicar lo que pasó allí. Todo lo que sé es que ese lugar carga un peso mucho mayor que paredes y techo. Carga dolor, rencor y algo que se niega a descansar. No importa dónde esté, siento que aún me está observando, esperando el momento adecuado para llamarme de vuelta. Un día recibí una llamada inesperada. Era del abogado que se encargó de la herencia. Me preguntó si habíamos encontrado una caja fuerte escondida en la casa. Yo nunca supe de ninguna caja fuerte, así que me explicó que, según los documentos antiguos, el último dueño, el pariente lejano, habría escondido algo valioso en la propiedad. Aquello me dio escalofríos. ¿Era eso? Todo ese rencor, esa presencia opresiva, todo por algo escondido. Sentí una mezcla de rabia y miedo solo de pensar en volver allí. Pero la idea no me dejó en paz. Era como si la propia casa hubiera plantado esa curiosidad en mi cabeza. Sabía que necesitaba acabar con aquello, de una vez por todas. Entonces, tomé la peor decisión de mi vida. Volví a la casa. Fui solo. No quería exponer a mi familia a nada más. Llegué allí a media tarde, pero el lugar parecía envuelto en una oscuridad que no encajaba con la hora. El aire estaba pesado, el olor dulzón aún impregnado en las paredes.
Empecé a buscar la supuesta caja fuerte, revisando el sótano, el ático, cada rincón de esa casa maldita. Me llevó horas, hasta que encontré un compartimento escondido bajo el suelo de la habitación principal. Mi corazón se aceleró. Abrí la caja fuerte con dificultad, las bisagras oxidadas chirriando como un gemido. Dentro había una pequeña caja de madera, vieja y cubierta de polvo. Al tocarla, un escalofrío recorrió mi brazo, como si algo frío me hubiera tocado. Abrí la caja con las manos temblorosas. Dentro, encontré cartas antiguas, llenas de palabras de odio y acusaciones de traición. Eran de parientes peleando por la herencia, amenazas amargas que parecían llenas de rencor. Pero lo que más me perturbó fue una fotografía. La imagen estaba descolorida, pero se podía ver claramente a la mujer parada en el pasillo, exactamente como mi esposa y mis hijos la habían descrito. La sonrisa torcida estaba allí, los ojos vacíos, mirándome a través del tiempo. Sentí un escalofrío al darme cuenta de que ella no era una mera aparición. Era un reflejo de ese rencor, de ese odio familiar que nunca descansó. Esa casa había absorbido todo, alimentándose de las disputas, de las traiciones y transformándose en aquello. La presencia maligna que nos atormentaba no era un espíritu cualquiera, era el propio rencor materializado. Y yo acababa de tocar la raíz de todo eso. Salí corriendo de la casa, dejando la caja abierta en el suelo. Al cruzar la puerta, oí el crujido de la mecedora en el piso de arriba. El mismo crujido suave, como un aviso de que no debería haber tocado el pasado. No miré atrás, conduje como un loco, con la imagen de aquella mujer grabada en mi mente. Pensaba que, al encontrar lo que estaba escondido, todo terminaría. Pero no terminó. El rencor de esa casa sigue vivo, se ha arraigado en mí como un virus. Desde aquel día, el olor dulzón me sigue. No importa dónde esté, siento ese perfume intenso, sofocante. Mis hijos empezaron a hablar con la señora triste, de nuevo. Mi esposa se despierta en medio de la noche, diciendo que alguien nos está observando desde el pasillo. Y sé que es verdad. Yo traje eso a casa, a nuestra vida, y ahora no hay a dónde huir. La casa no necesita las paredes para mantenernos atrapados. Lleva un rencor que no descansa, que no nos dejará en paz. Nunca. Nunca fui de creer en historias de fantasmas. Siempre pensé que eran solo rumores para asustar a los niños o justificar accidentes en carreteras mal cuidadas. Pero lo que vi aquella noche cambió completamente la forma en que veo estas cosas. Solía pasar por la curva de la carretera vieja todas las semanas, volviendo del trabajo. Era el camino más rápido a casa, a pesar de estar mal iluminado y lleno de baches. Ya había oído comentarios en el bar del pueblo sobre una mujer que aparecía por allí, pero nunca les presté mucha atención. Solo que aquella noche la vi. Era casi medianoche, y la carretera estaba desierta. Solo se oía el sonido del motor y el crujido de las ramas con el viento. La curva apareció en mi campo de visión como siempre, pero, esta vez, algo era diferente. En el arcén, justo a la salida de la curva, había una figura parada. Una mujer. Estaba con la cabeza baja, completamente inmóvil, usando un vestido poco común. Parecía haber salido de una película antigua en blanco y negro. No pude ver su rostro, solo el cabello oscuro cayendo sobre sus hombros. Lo primero que pensé fue que era alguien que necesitaba ayuda. Reduje la velocidad, pero a medida que me acercaba, supe que algo estaba mal. Ella no se movía, ni un centímetro. Era como si fuera una estatua. No me detuve. Cuando pasé por su lado, miré por el retrovisor, esperando verla alejarse o hacer algún movimiento, pero nada.
Ella seguía allí, en la misma posición, inmóvil. Lo que más me incomodó fue la sensación de que ella sabía que yo estaba mirando. No puedo explicarlo, pero parecía que era consciente de mi presencia, incluso sin levantar el rostro. Sentí un nudo formarse en mi garganta y seguí acelerando, queriendo dejar aquello atrás lo más rápido posible. No miré hacia atrás de nuevo, ni por un segundo, solo quería salir de allí. Cuando llegué a casa, intenté actuar como si nada hubiera pasado, pero no pude dormir bien. La imagen de ella no salía de mi cabeza. Al día siguiente, comenté con un compañero de trabajo, esperando una risa o algún comentario sarcástico, pero en lugar de eso, se puso pálido. Me preguntó si su vestido era antiguo y si estaba con la cabeza baja. Cuando confirmé, soltó un suspiro pesado y dijo, «¿Entonces la viste?» Fue entonces cuando descubrí que no era el único. Varios conductores habían visto a la misma mujer en la misma curva, siempre de noche. Algunos llegaron a describir detalles iguales a los que yo vi. El vestido antiguo, la postura inmóvil, la cabeza baja. Lo más aterrador es que muchos de estos relatos vinieron de personas que sufrieron accidentes en esa curva. Todos afirmaban haber esquivado a la mujer antes de perder el control de sus vehículos. Uno de los casos más conocidos fue el de un camionero que se salió de la carretera y volcó 2 veces. Juró haber visto a la mujer en el arcén segundos antes de perder el control. Su euforia era tanta que se lo contó al médico mientras estaba internado, muy herido. Repetía que alguien tenía que saber esa historia en caso de que no sobreviviera. Dijo que ella estaba tan cerca de la carretera que pensó que iba a atropellarla, pero cuando salió del camión destrozado y muy malherido, no había nadie allí. Solo las marcas de derrape en el asfalto. Afortunadamente sobrevivió. Después de algunas semanas le dieron el alta del hospital y pudo volver al trabajo. Todo siguió normalmente en su vida, pero nunca más pasó por esa carretera de noche. Hubo una noche en que casi perdí el control del coche mientras pasaba por allí. No la vi, pero oí un sonido extraño cuando estaba llegando a la curva. Parecía un susurro, un lamento distante. Mis manos se helaron. Quería acelerar, pero algo me hizo mirar por el retrovisor, y allí estaba ella, inmóvil, con la cabeza baja, con aquel vestido antiguo. Ella no hizo nada, solo se quedó parada al borde de la carretera. Pero fue suficiente para dejarme aterrorizado. Aparté la mirada y aceleré, intentando ignorar el escalofrío que se apoderaba de mi cuerpo. Cuando llegué a casa, apenas pude salir del coche. Mis piernas temblaban y el corazón latía acelerado. Nunca sentí un miedo tan intenso. Era como si acabara de escapar de algo horrible. Después de eso, evité al máximo pasar por esa carretera de noche. Pero la curiosidad aún me perseguía. Necesitaba entender por qué ella aparecía allí. Hablé con un anciano del pueblo, que dijo haber conocido a la familia de la mujer. Me contó que ella soñaba con casarse, pero que nunca realizó su sueño, a pesar de tener un hombre que siempre prometía que sellaría la unión y que serían felices para siempre. Los dos llegaron a comprometerse. Él era camionero, siempre hacía largos viajes y ella lo esperaba. Hasta que hubo una vez que él no regresó más. Eso la dejó melancólica, enfermó y murió. Creo que fue entonces cuando todo tuvo sentido para mí. Ella seguía esperando, incluso después de muerta, parada en la curva, mirando hacia la carretera, como si aún estuviera esperando que el novio volviera y cumpliera la promesa que hizo. Eso me perturbó profundamente. Ella no estaba allí solo para asustar a la gente. Estaba atrapada, repitiendo el mismo acto de esperar, eternamente. Después de esa conversación, me quedé aún más perturbado. No podía dejar de imaginar la escena. Una mujer enamorada, esperando a alguien que nunca volvería,
atrapada allí por causa de una promesa no cumplida, y la idea de que ella estuviera parada en la curva por eso, todas las noches, me dio un escalofrío terrible. Era como si su dolor hubiera quedado atrapado en ese lugar. Decidí que necesitaba verlo por mí mismo, enfrentar el miedo y entender lo que realmente estaba pasando. Una noche de viernes, tomé el coche y fui hasta la curva. Estacioné un poco antes, apagué el motor y esperé. No había nadie en la carretera, solo el viento frío moviendo los árboles. Cada ruido parecía amplificado por el silencio de la noche. No sabía qué esperaba ver, pero me quedé allí durante un buen rato, con los ojos clavados en la curva. Por un momento pensé que me estaba volviendo paranoico, pero entonces sucedió. Ella apareció de la nada. Un segundo la carretera estaba vacía, y al siguiente, allí estaba ella, parada al borde del asfalto. El vestido blanco antiguo se movía ligeramente con el viento, pero ella no se movía. La cabeza baja, los hombros caídos, una postura tan triste que me hizo un nudo en la garganta. No había nada agresivo en ella, pero era aterrador de una manera inexplicable. Era como si el tiempo se hubiera detenido a su alrededor. Por un momento pensé en salir del coche, intentar hablar con ella, pero algo dentro de mí gritaba que no lo hiciera, no debía acercarme. Entonces, como un impulso de supervivencia, encendí el coche y salí de allí lo más rápido que pude. Solo cuando llegué a casa me di cuenta de que estaba temblando tanto que apenas podía sostener la llave. Después de esa noche, nunca más pasé por la curva. Preferí tomar el camino más largo, solo para no tener que enfrentar esa visión de nuevo. Pero aún pienso en ella, en la figura solitaria, inmóvil, esperando, y me pregunto si algún día dejará de esperar, si algún día encontrará paz, o si seguirá allí, para siempre, atrapada en una promesa que nadie cumplirá. Trabajo en el turno de noche en un pequeño supermercado 24 horas. Es uno de esos lugares que nunca cambian, con los mismos estantes mal organizados, el olor constante a café recalentado y el zumbido molesto de las luces fluorescentes. Es un trabajo monótono, pero paga las cuentas. Durante la madrugada, el movimiento es casi nulo. Solo aparecen algunos camioneros, adolescentes buscando tonterías para comer y las mismas caras de siempre. Pero todos los martes, exactamente a las 2:15 de la madrugada, un señor entra en la tienda. Siempre de la misma manera, con el mismo ritmo lento y pasos arrastrados. Nunca cambia su rutina. Llueva o haga frío, allí está él, vestido con un abrigo gris un poco desgastado, un sombrero anticuado y una bufanda que le daba una apariencia de quien quiere disfrazarse entre la multitud, pero que, irónicamente, solo llama más la atención que los demás. Su rostro está marcado por arrugas profundas, pero lo que más me llama la atención son sus ojos. No es que sean aterradores, es solo que parecen vacíos, sin brillo, sin emoción. No mira a nadie, solo va directo al estante de periódicos y toma el mismo ejemplar cada semana, que es de una editorial antigua, la cual casi quebró varias veces, ya que casi nadie compra sus impresos. Probablemente él es uno de los pocos clientes fieles de estas publicaciones. Sosteniendo el periódico, va hasta el mostrador y pide un paquete de cigarrillos. Los de siempre, dice con voz ronca y baja. Al principio no le di mucha importancia. Vemos muchas cosas extrañas por aquí, así que un viejo excéntrico no me pareció nada del otro mundo. Pero después de algunas semanas empecé a notar los detalles, siempre la misma ropa, los mismos gestos, el mismo horario. Incluso intenté entablar conversación algunas veces, pero él daba respuestas cortas o solo asentía con la cabeza.
No sé si era por grosería o si simplemente no era de conversar. De cualquier forma, su presencia empezó a molestarme de una manera que no podía explicar. Cierta noche, decidí observar por la cámara de seguridad. Allí estaba él, caminando despacio, los hombros encorvados, casi arrastrando los pies. No había nada anormal, pero algo en la forma en que se movía me puso la piel de gallina. No era como un anciano cansado, era como si no supiera exactamente cómo caminar, como si estuviera imitando el movimiento. Sacudí la cabeza, riéndome de mí mismo. «Te estás volviendo paranoico», pensé. Pero la sensación siguió allí, latiendo en el fondo de mi mente. Fue un martes particularmente frío cuando decidí seguirlo. Esperé a que saliera, mirando por la ventana mientras caminaba por la acera desierta. Para mi sorpresa, no fue en dirección a la calle principal, donde vive la mayoría de la gente. Siguió en la dirección opuesta, hacia un callejón que lleva al cementerio de la ciudad. Me quedé observando hasta que desapareció en la oscuridad. No tenía sentido. No había nada allí más que tumbas antiguas y árboles retorcidos. Estuve pensando en eso durante días. ¿Quién va al cementerio a las 2:30 de la madrugada? Mis colegas se rieron cuando lo comenté, diciendo que probablemente solo vivía por allí. Pero algo no encajaba. Y cuanto más pensaba en ello, más inquieto me ponía. No ayudó el hecho de que, la semana siguiente, apareció con una mancha oscura en la manga del abrigo. Parecía barro o sangre seca. No quise mirar de cerca para descubrir cuál de los dos era. Las cosas empezaron a ponerse realmente extrañas cuando estaba ordenando unas cajas en el almacén y tropecé con un libro viejo, tirado en un rincón polvoriento. Era un libro de historia local, lleno de fotos antiguas de la ciudad. Ojeando por curiosidad, mis ojos se congelaron en una imagen. Un grupo de hombres frente a un edificio que ya no existe. En la esquina de la foto, allí estaba él. El mismo abrigo, el mismo sombrero, la misma expresión vacía. Y lo más perturbador, la leyenda databa la foto en 1989. Cerré el libro con tanta fuerza que levanté polvo. No tenía sentido, estaba igual, no parecido, no semejante. Era él, sin quitarle ni ponerle. Sentí un escalofrío subir por mi espalda. Era imposible que alguien no envejeciera en más de 30 años. Estaba tan agitado que casi tiro un estante al salir del almacén. Aquel martes, lo esperé con el corazón acelerado, intentando parecer lo más normal posible. Entró, hizo lo de siempre, y yo solo pude tartamudear cuando habló. Y si notó mi nerviosismo, no lo demostró. Esa noche, después de que se fue, seguí mis instintos y fui tras él. Esperé unos segundos antes de salir de la tienda, solo lo suficiente para que no se diera cuenta. El frío cortaba el aire mientras caminaba por la acera, manteniendo una distancia segura. Él caminaba despacio, siempre mirando hacia adelante, sin girar nunca la cabeza. Intentaba convencerme de que estaba exagerando, pero algo en aquella figura me inquietaba, como si no perteneciera a ese lugar, a esa época. Giró en la misma dirección de antes, yendo hacia el callejón que daba al cementerio. Mi corazón se aceleró. Estaba dudoso, pero seguí caminando, escondiéndome en las sombras. Cuando llegué a la entrada del callejón, él ya estaba al final del camino, moviéndose como una sombra lenta y silenciosa. Vi cuando pasó por la puerta oxidada del cementerio y desapareció entre las lápidas antiguas. Dudé. El miedo casi me hace volver, pero algo más fuerte me empujaba hacia adelante. Necesitaba saber quién era él. El cementerio estaba helado, el viento silbando entre los árboles secos. Caminé despacio, intentando no hacer ruido, esquivando las tumbas cubiertas de musgo. Mis ojos buscaban la figura del viejo, pero parecía haber desaparecido. Estaba casi convencido de que me lo había imaginado todo. Cuando lo vi,
parado frente a una lápida, inmóvil como una estatua. El abrigo gris se movía ligeramente con el viento, pero él no se movía. Ni siquiera su respiración era visible. Me quedé allí, escondido detrás de un árbol, observando. No hizo nada. No rezó. No encendió velas. Solo se quedó parado, mirando aquella lápida antigua, manchada por el tiempo. Me acerqué un poco, curioso por ver el nombre en la piedra, pero antes de que pudiera leer, el viejo empezó a murmurar algo. No se podía entender bien. Era un susurro bajo, como un lamento distante. Me acerqué un poco más, conteniendo la respiración, intentando escuchar. Las palabras salían en un tono arrastrado, ronco, como si vinieran de un lugar muy lejano. De repente, el murmullo paró. El silencio cayó pesado a mi alrededor. Estaba tan concentrado en la voz que tardé un segundo en darme cuenta de que el viejo ya no estaba allí. Parpadeé varias veces, intentando entender lo que había pasado. Estaba allí un segundo antes y ahora nada. Corrí hasta la lápida, pero no había señal de él. Ninguna huella en la tierra húmeda, nada fuera de lugar. Solo la lápida, cubierta de musgo y polvo. Finalmente, miré el nombre grabado en la piedra. La débil luz de la luna apenas iluminaba las letras descoloridas, pero pude leer. Me quedé paralizado. La foto en la lápida era la misma del viejo que estaba allí segundos antes, y la fecha de la muerte, 1989. Mis manos temblaron. No podía entender lo que estaba viendo. ¿Cómo podía estar muerto desde hace tanto tiempo y aún aparecer en la tienda cada semana? Di un paso atrás, tropezando con una raíz y casi cayendo. Mi cabeza daba vueltas. Necesitaba salir de allí. Salí corriendo del cementerio, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a salir por la boca. No miré atrás, con miedo de ver a aquel viejo parado, observándome. Cuando finalmente llegué a la tienda, me encerré en el almacén, intentando poner mis pensamientos en orden. Pero nada tenía sentido. No sabía lo que había visto, ni cómo explicarlo. Cuando llegó el martes siguiente, estuve ansioso todo el día, pensando en qué haría. No quería verlo de nuevo, pero necesitaba respuestas. Necesitaba entender cómo alguien que murió hace más de 30 años podía aparecer frente a mí, de la misma manera, cada semana. Decidí que no podía huir. Tenía que enfrentarlo, preguntarle quién era o qué era. Aunque la respuesta fuera algo para lo que no estuviera preparado para oír. Aquel martes, lo esperé con una ansiedad que casi me hacía desistir. Me quedé observando el reloj encima de la puerta, viendo los minutos pasar lentamente. Cuando se acercó la hora, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sabía que aparecería, como siempre. La campanilla de la puerta sonó puntualmente, y allí estaba él, con el mismo abrigo gris, el sombrero descolorido y la mirada perdida. Cada detalle igual a las semanas anteriores, como si el tiempo no lo hubiera tocado. Esta vez, no pude disimular el nerviosismo. Mis manos temblaban mientras él colocaba el periódico en el mostrador. En cuanto lo pidió, le entregué el paquete de cigarrillos, intentando esconder el temblor de mis manos. Me quedé mirándolo, intentando ver algo diferente, alguna señal de humanidad. Pero sus ojos seguían vacíos, fijos en un punto cualquiera. Tragué saliva y decidí arriesgarme. Pregunté con la voz un poco temblorosa si conocía el cementerio en la calle de atrás. Me miró por primera vez y por un segundo creí ver un brillo extraño en sus ojos, pero no respondió. Solo extendió el dinero, esperando el cambio. Aquella reacción fría me puso la piel de gallina. Le entregué el cambio con las manos aún temblando, intentando no mirarlo directamente. En cuanto tomó las monedas, se dio la vuelta y salió de la tienda, caminando despacio, con el mismo paso arrastrado de siempre.
Esta vez, no fui tras él. No pude moverme. Me quedé parado detrás del mostrador, mirando la puerta cerrarse e intentando digerir lo que acababa de pasar. Me había mirado, por primera vez en meses, y aquella mirada no parecía humana. Estuve pensando en eso toda la noche. Las horas se arrastraron y la tienda se volvió más fría y silenciosa de lo normal. Apenas podía concentrarme en el trabajo, esperando que él volviera en cualquier momento, pero no volvió. Cuando mi turno terminó, salí de la tienda sintiendo que algo estaba mal, como si el mundo a mi alrededor estuviera un poco diferente. De camino a casa, pasé por el cementerio y, a pesar del miedo, miré en dirección a la lápida. No había nadie allí, pero el aire estaba helado, pesado. Casi podía jurar que oí un susurro distante. La semana pasó lentamente. Intenté convencerme de que solo estaba impresionado con toda aquella historia, que debía haber visto mal en el cementerio. Tal vez la lápida fuera de un pariente suyo, alguien que usaba el mismo nombre. Pero nada de eso tenía sentido. El rostro era el mismo, la ropa era la misma, y la forma en que desapareció no era normal. La ansiedad solo aumentaba conforme se acercaba el próximo martes. Sabía que él volvería, y esta vez necesitaba hacer más que solo mirar. La noche anterior, apenas pude dormir. El miedo y la curiosidad se mezclaban, dejándome inquieto. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender quién era él, o qué era. Cuando finalmente llegué al trabajo, el reloj parecía andar más despacio que nunca. Cada cliente que entraba me hacía saltar de susto, esperando ver aquel abrigo gris y aquella mirada vacía. Cuando finalmente llegó la hora, el aire pareció volverse más frío. Y entonces, como siempre, sonó la campanilla de la puerta. Entró exactamente como antes, sin mirar nada más que los estantes. Tomó el periódico y fue caminando hasta el mostrador con la misma calma aterradora. Le entregué el paquete de cigarrillos. Esta vez, no huí de su mirada. Cuando se detuvo frente a mí, le pregunté directamente, ¿quién eres? Mi voz salió más firme de lo que esperaba, pero mi corazón estaba acelerado. No respondió. Se quedó parado por un momento, como si se hubiera congelado en el tiempo, y luego colocó el dinero en el mostrador. Mis manos estaban tan frías que apenas pude tomar el cambio. Antes de que saliera, hablé de nuevo, con más fuerza. Vi tu tumba. ¿Cómo puedes estar aquí? Esta vez, se detuvo en la puerta. Por un segundo, pensé que iba a darse la vuelta y responderme, pero solo se quedó allí, inmóvil, como si estuviera escuchando. El silencio fue tan denso que parecía ahogarme. Entonces, sin mirar atrás, salió por la puerta, la campana tintineando suavemente. Corrí hasta la ventana, viéndolo caminar en dirección al cementerio, su cuerpo desapareciendo en la oscuridad. Sabía que necesitaba seguirlo una vez más. No podía dejar las cosas así. Tomé mi abrigo y corrí fuera de la tienda, intentando no pensar mucho en lo que podría encontrar. La calle estaba desierta, iluminada solo por los postes antiguos que apenas espantaban las sombras. Lo vi caminando lentamente, sin mirar atrás, como si supiera que yo estaba allí. Me mantuve a una distancia segura, con el corazón acelerado, intentando no hacer ruido mientras lo seguía. Siguió por el camino que llevaba directamente al cementerio. Mis pies parecían pesar 1 tonelada, pero seguí caminando, intentando no pensar en el hecho de que estaba siguiendo a un hombre que, aparentemente, ya estaba muerto desde hacía décadas. Cuando pasó por las puertas de hierro oxidadas, dudé. El lugar parecía aún más sombrío por la noche, con los árboles moviéndose con el viento, como si susurraran secretos antiguos. Respiré hondo y entré, escondiéndome detrás de un mausoleo para observarlo. Se detuvo frente a la misma lápida de antes, la que tenía su nombre. Se quedó allí, inmóvil, como si estuviera mirando su propia tumba. Todo mi cuerpo estaba helado,
El aire parecía demasiado denso para respirar. Quería correr, volver a la tienda y fingir que nada de aquello estaba pasando, pero mis piernas no obedecían. Me quedé allí, viendo aquella escena surrealista, intentando entender cómo era posible. Estaba parado frente a su propia tumba. ¿Cómo tenía sentido eso? Fue entonces cuando empezó a moverse. Lentamente, se quitó el sombrero, revelando un cabello tan blanco que casi brillaba bajo la luz de la luna. Sus hombros parecieron encogerse, como si un peso invisible hubiera caído sobre ellos. Sentí un escalofrío tan intenso que tuve que contenerme para no hacer ruido. Estaba allí, frente a su propia lápida, como si estuviera esperando algo. Y entonces, en un movimiento lento y aterrador, comenzó a girar la cabeza en mi dirección. Me escondí detrás del mausoleo, conteniendo la respiración. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que él podría oírlo. Cuando reuní el valor para mirar de nuevo, ya no estaba allí. La lápida estaba sola, envuelta por la niebla fría que parecía haber surgido de la nada. Miré alrededor, intentando entender a dónde había ido, pero el cementerio estaba vacío. Aquello no tenía sentido. Lo había visto parado allí segundos antes. Empecé a caminar hacia atrás, sintiendo un pavor creciendo dentro de mí. Aquel lugar estaba mal, todo parecía mal. Me di la vuelta para salir de allí lo más rápido posible, pero me encontré cara a cara con él. Estaba parado frente a mí, tan cerca que podía ver los detalles de su rostro. Solo que ahora, sus ojos eran diferentes. No había nada allí. Eran agujeros oscuros, vacíos, como si alguien hubiera borrado cualquier rastro de vida. Me quedé paralizado, el miedo congelándome en el lugar. No se movió, solo se quedó allí, mirándome fijamente con aquel vacío aterrador. Mis piernas finalmente reaccionaron y corrí sin mirar atrás, oyendo el sonido de mis propios pasos resonando por el cementerio. Salí por las puertas oxidadas y seguí corriendo por la calle, sin importarme el frío o el cansancio. Solo quería alejarme de aquel hombre, de aquella cosa. Cuando llegué a la tienda, me encerré dentro y me quedé mirando por la ventana, esperando que apareciera de nuevo. Pero no apareció. La calle quedó vacía, silenciosa, como si nada hubiera pasado. Me quedé allí hasta que salió el sol, intentando entender lo que había visto. Cuando mi turno terminó, fui a casa aún en shock. No pude dormir, ni comer. Mi mente no dejaba de repetir la imagen de aquellos ojos vacíos, de aquel rostro sin vida. Sabía que había visto algo que no era de este mundo, algo que no debería existir. Y lo peor de todo es que no sabía qué quería. Aquella noche, volví a la carretera por última vez. Estacioné el coche en el arcén y me quedé esperando. El viento silbaba entre los árboles y el silencio parecía más profundo que antes. Sabía que vendría, que no había terminado. Cuando la niebla empezó a formarse en la carretera, mi corazón se aceleró. Vi su silueta surgiendo en la curva, exactamente como las otras veces. Estaba allí, inmóvil, mirándome con aquellos ojos vacíos, y entonces sonrió. Trabajo como guardia de seguridad nocturno en un centro comercial desde hace algunos años. La rutina es siempre la misma: monitorear las cámaras, hacer rondas por los pasillos desiertos y asegurarme de que nadie se quede atrapado dentro después del horario de cierre. Me gusta el silencio que solo un centro comercial vacío puede ofrecer. Pero fue justamente en ese silencio que empecé a notar algo extraño. La primera vez que vi a la niña fue cerca de la entrada principal, apoyada en una de las columnas. Era una niña pequeña, tal vez unos 5 o 6 años, con un vestido blanco medio anticuado, de esos que ya no se ven hoy en día. El cabello oscuro le caía sobre los hombros y parecía perdida,
mirando fijamente la puerta de cristal. Me acerqué despacio, intentando no asustarla. Le pregunté dónde estaban sus padres, pero no respondió. Solo me miró con aquellos ojos enormes y vacíos. Cuando me acerqué más, se dio la vuelta y se fue caminando hacia la plaza de comidas. Aquel andar lento y silencioso me puso la piel de gallina. Acompañé a la niña hasta la entrada de la plaza, pero cuando giré en el pasillo, había desaparecido. No había forma de que hubiera salido corriendo, no tan rápido. Busqué debajo de las mesas, detrás de las columnas, nada. Era como si se hubiera evaporado. Al principio, pensé que solo era cansancio. Mi turno suele ser de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, y ya he oído que la mente juega malas pasadas cuando estamos exhaustos. Pero aquella visión se quedó en mi cabeza. Esa misma noche, revisé las cámaras de seguridad. Volví a ver las imágenes varias veces. Allí estaba ella, parada fuera de la entrada, luego moviéndose lentamente hacia adentro, exactamente como yo la había visto. Pero lo extraño es que, en ningún momento, las puertas automáticas se abrieron. Simplemente estaba fuera y, al instante siguiente, estaba dentro. Además, una interferencia extraña acompañaba a la pequeña figura. Me obsesioné con aquello. Cada noche esperaba verla de nuevo, y la vi. No fue solo una o dos veces. Era siempre a la misma hora, cerca de la medianoche. Aparecía en la entrada con aquel mismo vestido blanco, el cabello oscuro cubriendo parte de su rostro. Parecía perdida, confundida, pero nunca decía nada. Cuando intentaba acercarme, se alejaba, desapareciendo entre las tiendas oscuras. Revisaba el lugar entero, pero nunca encontraba nada. Era como si el centro comercial se la tragara. Empecé a preguntar a los compañeros si ya habían visto algo extraño. La mayoría se rió, diciendo que debía estar trabajando demasiado. Pero uno de los guardias más viejos, Joan, se quedó en silencio cuando mencioné a la niña. Después de un tiempo, me llamó a un lado y confesó que él también la había visto. Describió exactamente lo mismo: vestido blanco, cabello oscuro, siempre cerca de la entrada. Solo que, en su caso, esto había sucedido años antes, y ella estaba exactamente igual. A partir de ahí, me di cuenta de que la cosa era más seria de lo que pensaba. Hablé con otros empleados, discretamente, para no parecer loco. Algunos se rieron, pero otros se pusieron serios de repente, cambiando de tema. Solo una empleada de la limpieza habló abiertamente. Dijo que vio a la niña varias veces, siempre al cerrar la plaza de comidas. Intentaba preguntarle si estaba perdida, pero la niña desaparecía entre las mesas antes de conseguir cualquier respuesta. Aquella situación empezó a afectarme. Dormía mal. Soñaba con la niña parada en la entrada, mirándome con aquel rostro sin expresión. Llegué a pedir un cambio a otro turno, pero me lo negaron. Dijeron que yo era uno de los mejores empleados nocturnos. Claro, no mencioné nada sobre la niña. ¿Cómo explicaría eso? Lo único que podía hacer era seguir vigilando, esperando que ella apareciera de nuevo. Y aparecía, todos los martes, como un reloj. Siempre a la misma hora, con la misma ropa. No importaba el clima afuera, si estaba lloviendo o haciendo viento. Ella estaba allí, parada, mirando al vacío. Intenté grabar con el teléfono, pero el video siempre quedaba borroso, como si algo interfiriera en la grabación. Y, en la cámara de seguridad, era lo mismo, una imagen distorsionada, como si estuviera fuera de foco. No tenía sentido. Con el tiempo, empecé a notar otros detalles. La niña nunca pisaba las sombras. Siempre caminaba bajo las luces de los pasillos, como si evitara las partes oscuras del centro comercial. Y a pesar de que el vestido blanco parecía limpio a primera vista, cuando lo miraba con más atención, parecía manchado,
como si hubiera sido mojado y secado varias veces, dejando aquellas marcas oscuras en la tela. Era extraño y, de alguna manera, aquello me inquietaba. Una noche, reuní el valor e intenté seguirla. Tan pronto como la vi entrar por la puerta principal, mantuve una distancia segura, caminando despacio, intentando no hacer ruido. Ella caminaba con aquella calma desconcertante, los pasos ligeros casi flotando. Cuando dobló el pasillo que llevaba a los baños, aceleré el paso, seguro de que la atraparía esta vez. Pero, cuando giré la esquina, no había nadie. El pasillo estaba vacío, las puertas de los baños aún balanceándose como si alguien acabara de pasar por allí. Revisé los baños, uno por uno. Abrí todas las puertas, miré debajo de los lavabos, pero nada. Se me erizó la piel cuando me di cuenta de que no había otra salida de ese pasillo. Simplemente había desaparecido. Salí de allí con un sabor amargo en la boca, sintiéndome observado, aunque no hubiera nadie cerca. Después de eso, empecé a cuestionarme si me estaba volviendo loco. Las noches parecían más largas y el centro comercial más frío. Incluso João, que antes me daba algo de apoyo, empezó a evitar hablar del tema. Decía que era mejor no prestar atención a esas cosas. Pero, ¿cómo ignorar algo que veía cada semana? ¿Cómo explicar aquella presencia constante que parecía estar observándome a su vez? Sabía que necesitaba respuestas. Entonces, fui en busca de información. Pregunté a otros empleados antiguos, fui a la administración a buscar registros de incidentes, pero no encontré nada sobre una niña desaparecida. Nadie parecía saber nada. Fue entonces cuando una dependienta del kiosco de helados mencionó algo que me heló la sangre. Dijo que la niña le recordaba mucho a una foto antigua que había visto en la sala de empleados, en un mural de recuerdos del centro comercial. Fui directamente allí. Examiné el mural hasta encontrar la foto en cuestión. Era una imagen antigua, descolorida, que mostraba la inauguración del centro comercial. En medio de la multitud, allí estaba ella. El mismo vestido blanco, el mismo cabello oscuro sobre los hombros, la misma mirada vacía. Mis dedos temblaron mientras miraba fijamente aquella foto. Esa niña estaba en la foto de la inauguración del centro comercial, que ocurrió hace más de 40 años, y estaba exactamente igual. El impacto fue tan grande que necesité salir a tomar aire. Mi cabeza daba vueltas, intentando encontrar una explicación lógica. Tal vez fuera solo una coincidencia, tal vez fuera una pariente parecida, pero nada parecía tener sentido. Decidí llevar la foto a João, esperando que me ayudara a entender. Cuando miró la imagen, se puso pálido. Murmuró algo sobre una historia antigua, pero se negó a continuar. Salió de allí sin mirar atrás, como si hubiera visto un fantasma, y tal vez lo hubiera visto realmente. Aquella noche, la niña apareció de nuevo, en la misma entrada, a la misma hora. Pero esta vez, había algo diferente. Me estaba mirando fijamente. Por primera vez, sus ojos estaban fijos en mí y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Fue como si finalmente se hubiera dado cuenta de que yo sabía algo, como si quisiera que descubriera más. ¿Pero qué? ¿Qué quería que entendiera? Al día siguiente, decidí hacer algo que, en el fondo, sabía que no debería. Pasé por una de las puertas traseras, donde el flujo de personas es mucho menor, y me escondí en un rincón, esperando. Aquel tipo de silencio que solo existe en lugares grandes y vacíos se apoderaba del centro comercial. Me quedé allí, observando cada paso, aguardando. No tardó mucho en aparecer nuevamente, una vez más, con su vestido blanco, los ojos vacíos, como si fuera una sombra en medio de la multitud. Me preparé para verla de cerca. Cuando llegó cerca de mí, di un paso al frente.
La niña no se alejó como las otras veces. Se quedó allí, inmóvil, mirando fijamente. ¿Qué debía hacer? Quería preguntar, quería entender, pero las palabras no salían. Me quedé allí, solo mirándola, y algo en aquellas facciones me hizo sentir un nudo en la garganta. De repente, lo que parecía ser solo un minuto de observación se transformó en algo más. Ella empezó a caminar de nuevo, y yo, como si estuviera hipnotizado, seguí sus pasos. Y fue entonces cuando noté algo aún más perturbador. Se dirigía al mismo lugar donde estaba la foto, como si supiera exactamente dónde había visto yo la imagen. Aquella sensación de déjà vu fue sofocante, como si todo fuera parte de un plan que yo no podía controlar. Entró en el pasillo de los baños una vez más. Dudé, pero la curiosidad fue más fuerte. Entré justo detrás de ella. Cuando giré la esquina, me di cuenta de que ya no estaba allí. No había puertas abiertas, no había nadie más allí. Solo un vacío inmenso que parecía engullir el pasillo. Estaba a punto de dar media vuelta cuando, de repente, una mano helada tocó mi hombro. Giré rápidamente, pero no había nadie. Solo el silencio. Fui a la administración nuevamente, más decidido a entender todo aquello, pero encontré algo inesperado. El jefe de seguridad, aquel que siempre parecía saberlo todo, me estaba mirando con una expresión de quien sabía mucho más de lo que decía. «¿La viste, verdad?», preguntó de forma tan baja y tranquila que me dio escalofríos. Cuando confirmé, me llevó a la sala de monitoreo. Lo que vi allí no era lo que esperaba. En las pantallas vi a la niña, pero no era una cámara común. La imagen parecía distorsionada. Su rostro estaba congelado en una expresión que nunca había visto antes. Y lo más extraño, a su alrededor, en una especie de contorno, el tiempo parecía detenerse. Las personas que pasaban por allí no la veían. Y peor aún, me di cuenta de algo en las imágenes que me heló la sangre. La niña estaba mirando directamente a la cámara, como si supiera que estaba siendo observada. El jefe de seguridad, con un tono grave, me dijo que la niña era algo más antiguo de lo que cualquiera allí podía imaginar. Era una presencia que quedaba atrapada en el centro comercial, siempre repitiendo el mismo ciclo, como si fuera una entidad, algo más allá de una niña común. «Nunca va a envejecer», dijo él, con una expresión de quien ya había pasado por esto muchas veces. «Y tú, desafortunadamente, ahora también lo sabes». Esas palabras resonaron en mi cabeza, como una advertencia que no pude ignorar. Aquella noche, después de todo lo que descubrí, decidí salir más temprano. Ya no quería quedarme allí. Cuando estaba saliendo por la puerta principal, la vi nuevamente, parada allí, como si me hubiera esperado. Nuestras miradas se encontraron una última vez, y un escalofrío recorrió mi espalda. Ya no sabía si estaba viendo lo que realmente quería ver o si mi mente estaba empezando a jugarme malas pasadas. Solo sé que, desde entonces, aquella presencia nunca más me dejó. Y cada vez que el centro comercial queda vacío, siento como si ella estuviera allí, observándome, esperando el próximo movimiento.